Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Hoy retomamos nuestro tema de Venezuela porque se acaba de aprobar por unanimidad una histórica ley de amnistía de la que vamos a estar hablando con Carlos Rucauf. Una ley de amnistía que se enmarca en las peticiones de la Casa Blanca a la dictadura todavía claramente de Delcy Rodríguez y en el intento de liberar presos políticos. Recordemos que ya van 448 presos políticos liberados, pero todavía quedan 644 tras las rejas. Bueno, esta ley de amnistía permitiría ya sí una excarcelación masiva, pero también estaría fraguando la impunidad de los dictadores y de los represores de la dictadura de Nicolás Maduro y también los de los tiempos de Hugo Chávez. Así que todo esto vamos a estar analizándolo con Carlos Rucauf. Antes de darle la bienvenida, te pido que me dejes un like, un me gusta para que podamos llegar a más gente en esta transmisión en vivo. Carlos, querido, bienvenido al canal. No, al contrario, es un placer de reencontrarme contigo y con tu gente. Ley de amnistía. ¿En qué consiste esta ley de amnistía a la que le hemos titulado a este vivo la trampa de la ley de amnistía? Bueno, primero, como bien describías vos, se trata de una ley de autoamnistía, con la excusa de que hay que perdonar a todos, se perdonan ellos. Obviamente no los delitos de lesa humanidad, pero recordemos que quien va a juzgar la aplicación de esta ley de amnistía son los mismos jueces de esta dictadura. Es decir, no es que va a haber un juez independiente que va a analizar esta cuestión. Y en el artículo 9 de esta ley aparece una trampa muy grande porque es la trampa que le impediría nada menos que a Corina Machado ser cubierta por la ley de amnistía. En esta norma, en este artículo 9, muy discutido, hubo una primera reunión de la Asamblea Nacional, que es trucha, como vos sabés, porque estos son los que no ganaron la elección, los que están en esta asamblea, y la preside el hermanito Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez. Hubo una primera discusión muy fuerte en comisión para lo que se llama primera lectura. Se aprobó en primera lectura, pero ¿qué se discutían? Dos artículos, el artículo 7 y el artículo 9. Pero el 9 es el más grave, porque en el 7 de lo que se habla es de la forma en que tiene que presentarse cada persona que quiere lograr la amnistía. No es una cosa automática como debiera ser, sino que cada uno debe presentarse ante el juez, ante estos jueces, por sí o por apoderado, es decir, que está fugado puede usar un apoderado, y recién después se le daría la libertad. Pero el artículo 9 dice claramente que se excluye de la amnistía a aquellos venezolanos que hayan tenido colaboración con una potencia extranjera para tratar de violar la democracia venezolana o de vulnerar los derechos de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, es un artículo hecho para la acusación que hacen de Corina Machado y de otros, ¿no? López, otros importantes dirigentes de la estructura de oposición, porque lo saca de la amnistía. Entonces uno dice, primero, como bien dicen muchos de los que están trabajando en este tema, se podía amnistiar a los presos políticos que no tienen causa sin ley, porque no tienen causa. Claro. Entonces, ahora le meten una ley, los obligan a presentarse ante los mismos jueces que ordenaron sus torturas y para colmo la sacan a Corina Machado de en medio. Una verdadera canallada que se vende en el mundo entero como si fuera una maravilla y en realidad es una trampa más. Pero te quiero decir algo muy importante en esto. Una persona muy cercana al secretario de Estado, Marco Rubio, me ha dicho hoy a la mañana, Marco Rubio está muy enojado con esta ley, sobre todo con el artículo 9. Lo que pasa es que hoy está pensando en otra cosa. Estados Unidos ha dado un ultimátum a Irán y habría un conflicto. Entonces el secretario de Estado, presidente del Consejo de Seguridad Nacional, no está pensando hoy en Venezuela, pero su gente está muy enojada con este artículo 9 y lo más lógico es que esto que estamos diciendo sea cierto, porque si toda esta basura de la Asamblea Nacional ovacionó de pie y votó por unanimidad la ley, no es para la oposición, es para ellos.
Ahí quiero hacer un punto, quiero agregar algo, porque fíjense ustedes los verbos que utiliza dicho artículo 9 en cuanto a que excluye a aquellos que hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, facilitado, financiado o participado en acciones que han promovido estados extranjeros contra la soberanía popular de Venezuela, etcétera. Esa cantidad de verbos es tan amplia que evidentemente en esto puede caer incluso un simple tuitero, ya no solamente María Corina Machado, sino, por ejemplo, periodistas como Emanuel Rincón o como Orlando Avendaño, que desde el exilio se les podría decir que han tuiteado tal o cual cosa en el sentido de promover o de instigar o de solicitar o de invocar una intervención extranjera para haber capturado a Nicolás Maduro en enero de este año. Entonces, esto efectivamente a quien toca en primer lugar es a María Corina Machado, pero también a muchos líderes de la oposición menos conocidos que María Corina Machado, pero que han hecho un trabajo excepcional desde el exilio y que saben que esta ley de amnistía no les garantiza poder volver a su patria. Hoy veía las cuentas de redes sociales de periodistas de Venezuela en el extranjero que dicen, yo no me voy a poder, digamos, respaldar en esta ley porque no me contempla, porque tengo un tuit donde he celebrado, por ejemplo, que Estados Unidos haya capturado al tirano Nicolás Maduro. Y eso se puede interpretar como haber apoyado, solicitado o instigado una invasión a la soberanía del pueblo venezolano. Quiero agradecer aquí a Laurita Neuquén, que regala membresías del canal como regalo. Le quiero contar al público que cuando hacen esto nos ayudan muchísimo a que el algoritmo se despierte y podamos llegar a más personas. También les quiero pedir, como siempre, a los que se están conectando en los últimos minutos que nos dejen un like para poder así llegar a más gente. Carlos, te quiero mostrar un clip muy, muy cortito de Guanipa, de Juan Guanipa, que es la mano derecha de María Corina Machado, que estuvo detenido durante más de un año ilegítimamente, ilegalmente por la dictadura de Nicolás Maduro y que fuera recientemente liberado y después vuelto a poner tras las rejas, después vuelto a liberar, y esto es lo que él explica sobre la ley de amnistía que estamos analizando. Qué alegría volverte a ver en libertad, Juan Pablo, y qué alegría que nos atiendas aquí en la mañana de NTN 24. La primera pregunta que quiero hacerte es relacionada con la amnistía aprobada por el régimen en la noche anterior. ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es la evaluación que estás haciendo del alcance de esa amnistía? ¿Qué es lo que has visto como abogado de si va a servir o no, que aparentemente está incompleta? Mira, mi visión, lo diríamos con un término venezolano, es una amnistía chucuta. Chucuta quiere decir que es corta, que no tiene las dimensiones que debería tener, que es excluyente, que saca de allí a varios dirigentes que están fuera del país y que tendrían que venir a Venezuela y no se los permitirían, que saca de la lista a personas de la sociedad civil y también a militares a quienes se les prohibiría hacer uso de los derechos de la ley de amnistía. Eso no tiene sentido. La amnistía tiene que ser para todos por igual. La amnistía tiene que ser la posibilidad de verdadera reconciliación de Venezuela. Ahora, la reconciliación tiene que partir de la verdad por delante. Si no hay verdad y no se asume la realidad de lo que está pasando en el país, entonces la amnistía no va a ayudar lo que debería ayudar. Y termino diciéndote que mucha gente fue liberada sin ley de amnistía, lo que quiere decir que la amnistía no merece una ley, sinceramente. La amnistía es la voluntad política, la decisión de asumir la responsabilidad de liberar a tanta gente que nunca debió estar presa porque nunca cometió ningún delito. Bueno, acá están las declaraciones de uno de los líderes de la oposición, preso político hasta hace muy pocos días, donde acusa la ley de amnistía de ser muy corta y además nosotros acá decimos que es una ley de autoamnistía, porque lo que están haciendo fundamentalmente es tratar de salvar sus propios traseros, ¿no, Carlos? Sí, además, cualquiera que haya opinado en el mundo periodístico o en el mundo del análisis sobre la dictadura, sobre Maduro, sobre lo que ocurrió, estaría incluido en el artículo 9. En Claro. consecuencia, es una ley de amnistía para una parte muy pequeña, que obviamente es lógico que los familiares la festejen, porque piensan que mañana salen sus familiares. Vamos a ver si es cierto. Yo creo que van a tardar, que van a empezar a buscarle vueltas a muchos casos.
Diosdado Cabello dio una pista, ¿te acordás que la hemos hablado hace un tiempo? Cuando dijo, bueno, esta amnistía no va a ser para todos. ¿Te acuerdas? Cierto, bueno, cierto. Esa fue la discusión central que ha habido en esta asamblea. Insisto, una asamblea trucha, una asamblea falsa, de gente que no fue elegida para eso, que se para y aplaude y vota por unanimidad. Ya de por sí ahí todos tendríamos que sospechar, pero el artículo 9 es clarísimo y muchos van a darse cuenta cuando avancen que esta primicia, cuando avancen los días, que esta primicia que estamos dando es terrible desde el punto de vista de la búsqueda de la democracia y la libertad en Venezuela. Porque si los líderes políticos que le pueden ganar a la dictadura, porque en definitiva de él sí es la dictadura, aunque sea la empleada del mes de Trump, como era la empleada del mes de Putin, ahora hay que tener en cuenta que ellos lo que quieren es mantenerse en el poder. ¿Por qué este intento permanente de dilación? Porque ¿con qué juega? Y esto hay que decirlo con claridad, sobre todo para nuestros amigos norteamericanos. ¿Con qué juega la dictadura? Juega con el tiempo. Piensa que va a llegar un momento en que los demócratas pueden ganar el 3 de noviembre y los demócratas son mucho más amigos de la dictadura venezolana que obviamente Trump, que ha logrado lo que parecía imposible, porque también, digamos esto, ¿no? ¿Quién pensaba antes de Trump que se podía sacar a toda esta basura? Bueno, sacó una parte de la basura, falta el resto. Yo confío mucho en Marco Rubio, en que cuando termine de desencadenarse el conflicto de Medio Oriente, que dicho sea de paso le digo a tu gente que hoy subí un informe muy completo sobre esto en mi canal de YouTube, porque realmente lo de Medio Oriente es grave. Bueno, cuando termine eso, Marco Rubio va a poner mucho la mirada en esto y estoy seguro que va a haber cambios. Y un tema muy importante, estuvo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, en Caracas. Se reunió con Delcy Rodríguez, no se sabe lo que dijo, pero seguramente no la fue a felicitar, ¿eh? Hablando de Marco Rubio, hubo una intervención en una entrevista que le hicieron hace muy pocos días, donde habla sobre Diosdado Cabello. Esto fue lo que dijo. Diosdado Cabello, quien ha dicho que va a convocar elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional. Pero ese es un individuo que es un narcotraficante, una persona. Yo realmente le presto mucha atención porque él, no sé si va a ser un mes, 6 meses, termina en cárcel en algún lugar. Para él no hay futuro, pero realmente él no se puede salvar porque los delitos que ha cometido son muy graves. Pero le digo a muchos de los altos funcionarios militares que entraron a las fuerzas militares para proteger al pueblo, no para atacar al pueblo, que todavía le existe la oportunidad que Estados Unidos respete y siga cualquier amnistía que el gobierno legítimo le esté ofreciendo. Aquí no se trata de castigar a los militares más, que los militares van a ser necesarios para tener estructura, estabilidad en Venezuela durante esta transición, pero tienen que ser parte de la solución, no pueden seguir siendo parte del problema. Recordemos que Diosdado Cabello está imputado en la misma causa que Nicolás Maduro en Nueva York. Es decir, todavía sigue siendo un blanco para Estados Unidos y Estados Unidos no ha retirado la recompensa ni por Diosdado Cabello ni por Padrino López. Es decir, siguen siendo hombres buscados. Pero hay una diferencia. Diosdado Cabello está buscado por el Tribunal de Nueva York, Padrino López no. Con lo cual Diosdado Cabello es mucho más débil en esta situación porque Estados Unidos, si se lo lleva, cumple con la ley que marca el gobierno norteamericano, que tiene que llevar ante el juez de una causa a un perseguido que esté en sus manos, con lo cual si Diosdado sigue molestando, claramente va a terminar en la cárcel. Ahora, es muy importante tener en cuenta que este mensaje de Marco Rubio apunta a un tema central que hemos dicho contigo, a los militares. ¿Por qué? Porque siempre explicamos que Estados Unidos necesita tener una Delcy Rodríguez porque la oposición no tiene poder militar. Entonces, lo que está diciendo Marco Rubio es una amnistía para perdonarlos a ustedes, pero para que defiendan la democracia, no para que defiendan la dictadura. Marco Rubio, que yo creo que es un hombre clave en la historia de nuestro continente, se va a ver con el paso del tiempo. Cada vez que dice algo sobre nuestros países, lo dice con mucho cuidado y mucha precisión. Y atención, le digo a todos, porque ya lo vamos a un día a cubrir, empezó a hablar Marco Rubio también de Nicaragua, ¿eh? Quiero, antes de pasar a nuestro segundo tema del día, que será sobre el pollo Carabajal,
un clip más de Diosdado Cabello en el cual asegura que no pasa un solo día sin que ellos hagan todos los esfuerzos por recuperar a Nicolás Maduro. Escúchenlo. Decimos a nuestro pueblo, pues, que no hay día en el cual no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. Todos los días estamos nosotros haciendo diligencia. Recientemente tuvo visita consular, que es una de las cosas, sabe el compañero Helio, que es parte de la Dirección Nacional, que yo les planteaba. Si no tenemos allá embajada, no tenemos consulado, él no va a tener visita consular que estén pendientes de él y de nuestra hermana Cilia. Él ya tuvo su primera visita consular, se le fue concedida y bueno, él ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa que él quiera, puede manifestarle porque es una visita autorizada además por el derecho internacional. Carlos, ¿tenemos alguna novedad sobre la prisión de Nicolás Maduro? ¿Cómo le está pasando? ¿Se ha conocido algo? Bueno, sí, se conoce que esta visita consular fue gestionada efectivamente y autorizada por el juez de la causa. Tiene derecho el encartado a esta visita y lo que todo el mundo sospecha en el juzgado es que le fueron a decir no hables porque te vamos a proteger, y lo que está haciendo en este momento Diosdado Cabello es mandarle un mensaje para que le llegue a Nicolás Maduro que se están ocupando de él. Mentira, no les importa nada a Nicolás Maduro, les importan ellos nada más, pero bueno, lo tienen que mantener callado. Ojo que además de Diosdado Cabello, otro que puede ser llevado ante el juez de la causa en cualquier momento es Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. Pasemos a nuestro segundo tema, que es el Pollo Carvajal. Si te parece, comentanos quién es, dónde está y por qué es importante este personaje que, bueno, no toda nuestra audiencia lo ubica. El Pollo Carvajal le llaman el Pollo porque era el hombre que crió políticamente Hugo Chávez, porque fue su alumno en el colegio militar, lo vio un tipo muy hábil y lo puso a cargo de la estructura de inteligencia en aquella época, en la época de Chávez, y su misión central era vigilar no a la oposición, sino vigilar a los suyos, a sus generales, a Delcy, a Jorge Rodríguez y a Nicolás Maduro, por el que tenía una inmensa desconfianza. Por eso lo puso de canciller. Te imaginas, puso un ignorante de canciller, un colectivero, con el solo objetivo de sacarlo del lado. Pero bueno, Carvajal fue juntando mucha documentación a pedido de Hugo Chávez. Sí. Cuando llega Nicolás Maduro, lo echan a Carvajal. Y Carvajal huye a España. Ahí es detenido, es llevado ante la justicia norteamericana, acusado de narcotráfico, lavado de activos, en fin, una cantidad de causas que lo llevarían a tener 50 años de cárcel. Cuando llega ante el juez de la causa, lo que le dice es: señor, yo tengo pruebas sobre la dictadura venezolana, la forma en que se metió en Estados Unidos, que se metió con las drogas y además que se metió, y esto escúchenlo muy bien, en las elecciones norteamericanas. Wow. Lo que dice el Pollo Carvajal es: la empresa venezolana norteamericana que hizo el fraude en Venezuela es la misma que actuó en varios estados norteamericanos donde Donald Trump perdió en su momento con Joe Biden. Acuérdense cuando Trump decía: me hicieron fraude. Bueno, por eso este testimonio que ahora va a dar el Pollo Carvajal será testigo protegido en la causa de Nicolás Maduro y del resto de la banda. Ese testimonio no solamente afecta a Venezuela, afecta a Estados Unidos, y el presidente Trump está muy encima de esto. Tiene una persona dedicada a seguir esta causa, a ver qué dice el Pollo Carvajal sobre Estados Unidos. Hay un audio que se viralizó en redes sociales en las últimas horas, y es un audio del Pollo Carvajal ante la Corte Penal Internacional, en la que menciona a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, y los menciona como los mayores criminales de lesa humanidad. Escuchémoslo. ¿Puedes señalar quiénes son las personas responsables o con mayor participación en los crímenes? Nicolás Maduro, Farid El Aizami, Néstor Reverón, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres,
Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala, y como integrantes del Comando Antigolpe, Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal. Además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano. Por último, quisiera dejar claro que como ciudadano general de la República y diputado de la legítima Asamblea Nacional, me debo al pueblo y en honor a esa población retiré mi apoyo al gobierno, fundamentalmente por todas las atrocidades cometidas y la violación de los derechos humanos, como se los he mencionado. Lamentablemente me encuentro en una situación personal de persecución política que no me permite prestar una colaboración como se lo merece esa comisión. Bueno, vienen días interesantes, ¿no? Con el Sí, tema del pollo. les quiero contar a todos que el Pollo Carvajal dirigió una carta directamente al presidente Donald Trump, que fue recibida por la Casa Blanca, donde cuenta la participación de Cuba en la planificación, en la época de Chávez, del ingreso masivo de drogas a Estados Unidos y de la participación del Tren de Aragua en esta operación sobre territorio norteamericano. ¿Esto por qué tiene mucha importancia otra vez? Porque estamos hablando de otro país que sería corresponsable de un delito contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, la cúpula cubana. Entonces hay que seguir al Pollo Carvajal porque vamos a ver cuánta prueba documental aparece. No alcanza en la justicia norteamericana que vos digas una acusación. Tenés que documentarla, mi estimado amigo, porque si no cualquiera podría inventar cualquier cosa. Acá lo que se sabe es que él tiene microfilms, tiene pendrive y tiene material que estaba en la nube y que lo han bajado los fiscales. Es un tema que hay que seguirlo con mucho cuidado porque afecta, como te digo, no solamente la situación venezolana, también la cubana y lo que es más grave, las elecciones donde perdió Donald Trump la presidencia frente a Joe Biden. Carlos, ya que mencionabas a Cuba, la última vez que conversamos estábamos en una situación en la que Cuba tenía petróleo para unos 15 días apenas, estaban en una crisis energética y alimenticia extrema y Estados Unidos amenazaba a aquellos países que colaboraran con la dictadura de subirle los aranceles. ¿En qué está Cuba hoy? Es decir, ¿cómo ha avanzado dicha crisis? ¿Han logrado algún tipo de apoyo de algún país? ¿Todavía tienen oxígeno para seguir adelante los dictadores cubanos? ¿Cómo se está viendo por allí el panorama? No, no tienen ninguna posibilidad de seguir adelante. Están recibiendo solamente ayuda humanitaria, tanto de Estados Unidos como de México. La ayuda. A ver, parece que ha habido un corte. Ha habido un pequeño corte en la comunicación. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. Tiene dos negociaciones Estados Unidos con Cuba, una la de la CIA que la está haciendo con el Tuerto, el hijo de el dictador ya nonagenario Raúl Castro, que sigue manejando en las sombras, y hay otra directamente de la Secretaría de Estado con el que llaman el Cangrejo, es decir, el nieto de Raúl Castro, hijo de su hija mayor, que es el hombre que le lleva la silla de ruedas. Permanentemente Raúl Castro se maneja con una silla de ruedas, la maneja él, pero además de manejar la silla de ruedas, maneja la custodia personal de Raúl Castro y las audiencias de Raúl Castro. Bueno, este hombre es el que está negociando con la Secretaría de Estado la transición cubana. Esto es un tema que en un mundo tan convulsionado está pasando bastante desapercibido, pero Estados Unidos está muy encima de esto.
Carlos, te hago una última pregunta porque también mencionabas las elecciones de noviembre en Estados Unidos que son fundamentales y que Delcy Rodríguez y su gente está tratando de ganar tiempo bajo la expectativa de que los demócratas ganen esas elecciones. Si uno hoy ve las encuestas, parece que eso sería así. Si uno ve, por ejemplo, Polymarket, este sitio de apuestas que siempre se revisa para ver las expectativas de la gente, también la gente cree que va a ganar, o los apostadores por lo menos creen que van a ganar el Partido Demócrata. ¿Cómo ha golpeado el tema de los archivos Epstein? No sé si ha seguido el tema. ¿Le ha Sí, golpeado la imagen de lo he Trump? seguido mucho, pero el problema central que está afectando en este momento al Partido Republicano es el tema del despido masivo de inmigrantes ilegales y la forma en que se hizo. Pero te quiero decir una cosa, generalmente los presidentes norteamericanos pierden las elecciones de medio término. ¿Sabés qué presidente nunca perdió una elección de medio término en los Estados Unidos? El que está en una guerra. Ajá, ok. Y podría estallar una guerra pronto con Irán. Sí. Bien. Te muestro la última información a vos y al público, y es que el PSOE, el Partido Socialista de España, le ha pedido a la Unión Europea que se le retiren las sanciones a Delcy Rodríguez. Recordemos que Delcy Rodríguez y su gente son aliados de Zapatero. Recordemos que además esa gente tuvo relaciones poco claras con Pedro Sánchez, y esto fue lo que dijeron el día de hoy. Les anuncio que vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque la Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa. Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines. Bueno, está ahí. Entonces el PSOE... Bueno, te voy a decir una cosa. Si hay una cosa vergonzosa en Europa, es Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español. Solamente se mantienen en el poder porque la derecha no es capaz de unificarse, porque si el Partido Popular y Vox se pusieran de acuerdo, la pesadilla que están viviendo los españoles con Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero terminaría. Esto es realmente insólito, que pidan que a esta sinvergüenza de Delcy Rodríguez, que sigue siendo lo que fue, porque Delcy Rodríguez, más allá que ahora esté cumpliendo una finalidad útil a Estados Unidos, fue responsable del helicoide, fue responsable de las torturas, es una basura. Así que bueno, cuando un miembro del Partido Socialista Obrero Español pide por Delcy Rodríguez, lo que está haciendo es hundir una vez más al Partido Socialista en la ignominia. Carlos, voy a leer algunas de los superchats que nos han enviado en los minutos que nos quedan. Laurita, gracias por las membresías al canal, gracias por apoyarnos. Jorge Campos dice saludos, viva la libertad, carajo. Un gran abrazo. Aquí Ingrid dice, Agustín, te recomiendo un libro que se llama La Visión. Lo sorprendente es que fue escrito en 1975, pero habla de todo lo que sucede hoy. Un abrazo. Lo voy a buscar, Ingrid. Muchísimas gracias por la recomendación. Guillermo dice, la Constitución cubana de 1940, alguna vez que la mencionaste, tiene amnistía, artículo 147, indulto 137, además de justicia social, artículo 1, función social de la propiedad, artículo 87, Estado dirige la economía, artículo 271. Bien, esta era la Constitución que Fidel Castro decía que quería recuperar cuando inició su guerrilla. Ivette dice, gracias Agustín, gracias a vos por seguirnos. Laurita también nos mandó una donación, un gran abrazo, gracias por todo el apoyo del día de hoy. Tandil presente, dice nuestro querido amigo Lucas, que siempre nos sigue. Jesús dice, saludos maestro Laje, se les comunica a todos los zurdos del continente americano que su papá se llama Donald Trump y más vale que obedezcan. Eso queda cada vez más claro, pero son fundamentales las elecciones de este año. Miremos lo que pasa por allí. Laurita, gracias por habernos apoyado siempre con estas membresías. Ustedes quizás no saben, pero cuando mandan membresías del canal como regalo, el algoritmo de YouTube invita a mucha gente nueva a sumarse a estas transmisiones en vivo. Laurita, gracias por estas donaciones también que has hecho. Carlos, querido, gracias por estar con nosotros una vez más, por traernos siempre información fresca e inédita en muchos casos, así que te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para todos ustedes, Agustín, que lo pasen muy bien. Hasta la próxima.